¿Cómo te va? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Es una exageración lo decidido, lo optado el día de hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores de declarar persona no grata a Petro? A ver, lo que dijo Petros fue un acto de injerencia y además yo estoy de acuerdo con lo que dice la Comisión en el sentido de que se banaliza lo que representó el régimen nazi al hacer una comparación tan claramente fuera de lugar. Totalmente de acuerdo. Pero el tema es que declarar persona non grata a alguien es algo que hace el Ejecutivo, no una comisión del Congreso, y se hace habitualmente contra representantes diplomáticos de otro país que residen en el país que declara persona non grata, no al jefe de gobierno de otro país. Como pasó con el embajador de México, ¿no? Luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que fue la propia Dina Boluarte, la representante del Ejecutivo, la que determina a través de Cancillería que esta persona pase a ser alguien no grato para el país y tuviera que armar sus maletas y regresarse a DF. Exacto. Ese es un ejemplo de aplicación adecuada del principio que está en la Convención de Viena. Aquí no vamos a expulsar a Petro porque no está en el Perú, ¿no? Sí, claro. Que es lo que habitualmente tiene como consecuencia declarar a alguien persona non grata. Ahora, se dice que no se le deje entrar al Perú, pero habría que recordar que Colombia y Perú son parte de diversos organismos como la Comunidad Andina de Naciones o la Alianza del Pacífico. Básicamente lo que estamos diciendo es que Perú no va a organizar ningún evento de esas organizaciones porque de antemano decidiría excluir a uno de sus miembros. Pero los que estamos quedando excluidos básicamente somos nosotros ahora mismo por esta coyuntura no tan puntual que estamos viviendo, a la que estamos sobreviviendo, para ser más clara, no porque hay una propuesta que se suma justamente a la de hoy adoptada y aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores de Patricia Chirinos, la congresista, que pide que se declare personas no gratas, cosa que ellos tampoco pueden hacer desde el Parlamento, está claro, pero es una manera de llamar la atención del gobierno para que haga caso a lo que el Congreso pide, que es lo que viene haciendo Dina Boluarte y compañía, no respondiendo simplemente a todas las solicitudes y pedidos del Poder Legislativo, pero dice que sean personas no gratas también los embajadores de Argentina y Colombia en el Perú, y allí sí, tratándose obviamente de diplomáticos que viven en territorio peruano, porque aquí trabajan, sí pueden ser expectorados, como sucedió con el mexicano. Si lo decide el Ejecutivo, no si lo decide el Congreso. De acuerdo. Y no veo por qué se añade al embajador de Argentina, que yo recuerdo Argentina no ha tenido declaraciones, el gobierno argentino no ha emitido declaraciones recientes sobre política interna peruana. Ahora, lo que dijo Petro es una injerencia inaceptable en asuntos internos, pero habría que recordar el fondo de la cuestión. Primero se pronunció sobre San Marcos. Si algo queda claro ahora es que ese fue un uso abusivo de la fuerza. No había un solo caso, no derivó un solo caso de terrorismo de 193 detenciones. Y cuando dice que podría estarse violando la Convención Americana de Derechos Humanos, yo me temo que eso puede ser cierto. Ahora dice, no solo se aplica a gobiernos de izquierda, no se puede aplicar ahora a gobiernos de izquierda porque los gobiernos de izquierda que violan derechos humanos en el continente o nunca fueron parte de la Convención Americana de Derechos Humanos como el de Cuba, o se han retirado de ella como los de Nicaragua y Venezuela, o sea, no se les puede aplicar. Pero Perú, que es suscriptor, sí tendría que cumplir con sus preceptos y creo que hay evidencia que sugiere que eso no está ocurriendo. ¿Y qué tan, digamos, delgada es la línea, Farid, que divide la opinión que pueda tener un jefe de Estado de derecha, de izquierda, con relación a un país hermano, a un país con el que existen vínculos comerciales, económicos, hasta históricos, evidentemente, y lo que pasa a ser justamente una injerencia, que claramente es lo que ha cometido Gustavo Petro? A ver, ¿sobre qué cosas sí puede pronunciarse un presidente de otro país? Sobre tratados internacionales que involucran al Perú. Por ejemplo, si el gobierno peruano cumple con los preceptos de la Carta Democrática Interamericana. Pero si la policía marcha o no por el centro de Lima, yo estuve, digamos, fui un crítico de esa marcha. Pero si la policía marcha o no en el centro de Lima, y peor aún, si eso merece una comparación con el régimen genocida, causante de las mayores atrocidades probablemente en la historia de la humanidad, como el régimen nazi, eso ya está totalmente fuera de lugar. Descabellado. Sí. Y dicho sea de paso, digamos, lo único que se puede decir en favor de Petro es que
comete estos dislates de una manera regular. Comparó primero con el régimen nazi al propio Estado colombiano y habló de genocidio contra un grupo de izquierda que efectivamente fue exterminado, pero el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no habla de genocidio. Cuando la mayoría de los chilenos votaron contra el proyecto de constitución que la izquierda presentó, dijo que había revivido Pinochet. O sea, es muy dado a esta hipérbole totalmente fuera de lugar, habitual. En algunas ocasiones se ha retractado, pero en el caso peruano, lejos de retractarse, insiste con nuevos calificativos totalmente desproporcionados. Lo que pasa es que hay una confrontación, ¿no? Una guerra de ideologías, de derecha o izquierda, de ida y de vuelta, porque yo estoy segura que si lo manifestado por Petro, que tiene que ser castigado, condenado, creo que sí, y seguramente el gobierno va a hacer caso a lo que ya decidió la Comisión de Relaciones Exteriores. Me gustaría saber si una opinión tan, digamos, desubicada, desproporcionada, ¿no? Irresponsable como la que ha dado Petro, comparando a la policía peruana con el régimen nazi, nada menos, hubiese venido de alguien de derecha, el Congreso hubiese respondido, ¿no? Como lo hizo hoy a través de este grupo de trabajo, porque ahora todo pasa básicamente por la pugna política, ¿no? De visión de país, de ideologías, ¿no? De lo que tú presuntamente o deberías estar hecho. Y en el caso del Perú, creo, no sé si piensas igual, Farid, que lo que está sucediendo es que no se termina de entender a nivel regional qué tipo de gobierno tenemos, porque ganó Castillo, que era el candidato de izquierda, ¿no? Cometió un delito, está preso de manera preventiva, lo van a condenar seguramente por ese y otros delitos, y Dina Boluarte no es que está siguiendo los lineamientos de la propuesta Perú Libre, se ha convertido en una presidenta que ya no tiene ahora mismo nada que ver con lo que la gente eligió en campaña. A ver, parte del problema con el pronunciamiento original de 4 gobiernos de izquierda es que simplemente pretenden que el golpe de Estado de Pedro Castillo jamás existió. Ni siquiera lo menciona. Sí. Y en ese sentido hay que distinguir entre gobiernos de izquierda. Los de Lula en Brasil y Boric en Chile sí reconocieron el carácter constitucional del cambio de mando en el caso de Perú. Pero en lugar de concentrarse estos gobiernos de izquierda en donde sí hay una crítica legítima, que es el hecho de que el Perú debería cumplir con tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o la Carta Democrática Interamericana, centraron el eje de sus críticas en algo en lo que estaban totalmente equivocados, en negar el hecho de que Boluarte era una presidenta constitucionalmente elegida. Ahora, Boluarte nunca fue de izquierda, ¿no? Esa es la paradoja. Habría que recordar que Perú Libre, que postuló a Castillo y Boluarte, es el mismo partido que postuló a Belmont Casinelli como candidato a la alcaldía de Lima. Y recordemos que Castillo había sido militante de Perú Posible, que estaba claro con Toledo. Efectivamente. Entonces ella no tenía una trayectoria de izquierda, ella se inscribe en Perú Libre solo para poder candidatear, de acuerdo. Como lo hizo Castillo. Y claro, ahora no solo es que haya virado hacia posiciones totalmente contrarias a las del gobierno de Castillo, sino que lo hace para efectos prácticos como rehén del Congreso, porque no tiene partido, no tiene apoyo popular, tiene 16% de aprobación, no tiene un solo congresista, el problema para ella es que se ha metido en lo que puede terminar siendo un lío legal, porque finalmente se están cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y está comprobado, está corroborado, sí. Así es, Farid. Y ella no ha hecho nada para corregirlo, ¿no? Ni siquiera se pronuncia al respecto, ¿no? Con las pruebas allí, en sus narices. Claro. Gracias, Farid, gracias. Siempre es un placer tenerte en el programa. Farid Cajat.